aquí pegadito a nosotros, vienen de como de 9 países. Sí. Colombianos me decías que vienen 7. 7. A un curso internacional. Así que se es. está dando aquí en el Peñón y Montefalco, toda esta zona. Vienen como 60 o 80 muchachos. Así es. Adultos o jovencitos de 19 años. Muchas gracias. Y hoy le pedimos que nos platique un poco del país de Colombia y las preguntas interesantísimas que seguro va a hacer Robin y van a hacer todos. Ángel, Luis Ángel, Diego Alexander, José Román, o los que se nos ocurran. Vale. Giovanni, aquí presente, etcétera. Entonces, tú platícanos de lo que quieras, José María, y nosotros te haremos preguntas, si no te importa, sobre la marcha o al final. No, vamos sobre la marcha. Okay. Pregunten lo que quieran, pero me gustaría saber más o menos de qué edades son. Tercer año de prepa, Cristian. O sea, ¿cuántos años tienes tú? 17. 17. Diego Alexander. Diego, ¿cuánto? 16. 16. Segundo de prepa. 12. 12 años tú, pero por Dios. Es hermano de Cristian, pero creció más. Pero te le comes todo a él, bueno, listo. Sí. ¿Ah? 12 también. 12. Y ustedes 12 también. 11. 11 años, bueno, muy bien. 62. Ok, sí, un muchacho aquí. Oye, no te burles de él, oye. Me ha tocado aguantar allá en este curso en el que estamos. Yo estoy un poco colado, la verdad, porque la mayoría son como de 18 años, 20 años. Y yo soy uno de los jóvenes de 44 años. Y entonces se me burlan, ¿no? Me dicen, pues ya tienes canas, barba, ¿por qué estás aquí y tal? Entonces la verdad es que yo soy el subdirector de la casa donde viven algunos de ellos. Y vine en plan como de acompañarlos, ¿no? Pero ellos no necesitan compañía, ellos solos allá se defienden. Bueno, muy bien. Cuando me escribió Cristian, es tu nombre, ¿no? Me decía, oye, envíame un poquito como un resumen de tu vida para presentarte, tal. Y yo decía, bueno, que será interesante que conozcan de mí acá. Entonces, al final vi la imagen que se hizo, José María Llorente, arquitecto, dice ahí en la imagen que ustedes vieron, y seguramente se habrán preguntado, bueno, un arquitecto que trabaja en un colegio, ¿qué se le perdió a este arquitecto en un colegio, no? Pero bueno, yo no sé, por ejemplo, ¿tú qué profesión tienes? Abogado. Abogado, pues también, ¿no? Algo se le habrá perdido a uno en un colegio. Y bueno, yo cuando tenía la edad de ustedes, 16 años, me estaba graduando del colegio. Y me gradué joven. Y como sucede, por lo menos, no sé, me pasó a mí, no sé si a ustedes, de pronto ustedes ya tienen muy clara la vocación profesional. Yo tenía claras dos cosas nomás. Y era que jamás iba a ser profesor de un colegio. Eso estaba clarísimo. Yo dije, nunca voy a ser profesor de un colegio porque experimentaba lo que era el saboteo en una clase. Y yo estudié en Cerros, que es como el Peñón, pero en Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia. Sí, entonces muy bien, ¿sabes? Ahí estudié toda la vida y dije, nunca voy a ser profesor y nunca voy a ser del Opus Dei. Eso lo tenía yo. ¿Segundo de qué? Lo tenía clarísimo porque me parecía un plan demasiado pesado. Dije, no, es tomarse la vida de un modo muy enredado y ser profesor me parece, no, yo voy a ser un tipo con unas aspiraciones muy distintas, tal, y ser profesor lo veía como mal, ¿no? Hoy soy las dos cosas, ¿no? A mucho honor. Y cambié de opinión, gracias a Dios. Y tal vez estaba como destinado a eso, seguramente, y a venir aquí a Montefalco también. Les voy a contar una anécdota para empezar. Aquí se llama El Peñón y allá se llama Montefalco, pero ellos yo creo que sí entienden, ¿verdad? Pero en este complejo en el que estamos estuvo San José María hace 50 y pico de años, 51 años, ¿no? Sí, 1970. Y por esa época, pues en mi familia sucedía algo especial que conecta con este lugar. Mi abuela, muy vinculada con la labor de la obra desde una década atrás, de ese año en el que San José María vino acá, su esposo, mi abuelo, era el director del colegio donde yo estudié.
Fue el primer director de ese colegio de Los Cerros y era un hombre abogado como tú, un hombre pacífico, muy bondadoso, que tenía su vida más o menos solucionada empezando la década de 1960. Era magistrado del Consejo de Estado, había logrado llegar a esa posición pues, después de una vida de mucha disciplina. Él era un tipo más bien como despistado, metido en su cuento, y la vida lo fue poniendo en esos lugares sin buscarlos. Pero llega un momento en el que un grupo de familias entusiastas deciden montar un colegio como este en Bogotá, cosa que era una locura, porque ya había colegios muy buenos en Bogotá, y empezar un colegio de ceros en ese momento, pues era como tratar de hacer germinar una matica en verano, o en invierno. Ahora, aquí es que en Colombia es al revés, ¿no? En el verano no llueve y en el invierno llueve. Aquí en el invierno es seco. Entonces, tratar de hacer germinar una matica ahora o una planta, pues es difícil, ¿no? Pues empezaron con ese colegio y dicen, necesitamos un director del colegio, y se les ocurrió llamar a mi abuelo. Y mi abuelo dice, bueno, pues, pero ¿de qué colegio se trata? No, uno que vamos a empezar. ¿Y con quiénes? No, con los hijos de nosotros, ¿no? Eran los hijos de esas familias que no querían salirse de los colegios en donde estaban para empezar ese colegio nuevo que era Los Cerros, que hoy es un colegio que tiene pues ya un lugar en la sociedad, ya tiene su prestigio, está bien, pero en ese momento no existía, era una locura. Como cuando San José María le hablaba a los primeros de la obra de todo lo que iba a ser la labor de la obra, incluyendo este colegio, y la gente no veía, pero le creían. Pues mi abuelo le creyó a estos amigos de él y se puso de director de ese colegio, ¿no? Consultó con mi abuela un momento y le dijo, oye, pues mira, te quiero consultar esto porque me piden esto y supondría renunciar al Consejo de Estado. Ya estoy al final de mi vida, más o menos organizando la situación con la que vamos a vivir de aquí en adelante, pero ahora me voy a meter en esta locura. No voy a ganar dinero, definitivamente. No voy a tener una pensión así muy jugosa, pero me piden este favor, ¿qué hago? ¿Tú qué dices? Y mi abuela le dijo, mira, si sigues en el Consejo de Estado, pues tú vas a seguir siendo magistrado y serás un magistrado en el Consejo de Estado. Pero si vas al colegio vas a formar allá muchos magistrados del Consejo de Estado. Vale la pena que te vayas para allá. Y mi abuelo me dijo, bueno, pues si tú me das el visto bueno, vamos para allá, ¿no? Y entonces se fue para el colegio. Bueno, eran un matrimonio muy unido, muy de esos que, mejor dicho, son el uno para el otro y vivían todo el tiempo juntos, ¿no? Y súbitamente mi abuelo muere en 1969, un infarto, 60 años, fulminante, y ahí queda, ¿no? Y mi abuela queda deshecha, queda destrozada, porque no se lo esperaba, ¿no? Quedó sola en ese camino, pues le había dicho que iban a salir muchos consejeros de Estado, pero ya después como que le reclamaba a Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Oye, te entrego todo esto y me devuelves quitándome a mi marido, ¿qué es esto? ¿No? Ella no entendía y quedó muy triste, deprimida. Total, las amigas de ella veían que no se levantaba, que estaba caída y le dicen, oye, pues fíjate que el padre, se referían a San José María, va a México. Tienes que acompañarnos a México, esto te va a servir. Vámonos para allá. Y mi abuela decía, no he hecho las vueltas, no he sacado pasajes, toca vacunarse, en esa época también tocaba vacunarse, como ahora, ya no me acuerdo para qué, pero a mí me tocó tocaba vacunarse para alguna cosa. Una amiga de mi abuela, Lucy de Buraglia, le dice, no te preocupes por la vacuna, yo ya fui al centro de vacunación y me vacuné por ti, aquí tienes tu carnet de vacunación. No lo vayan a hacer, pero eso lo hizo ella. Eso lo hizo ella para levantar a mi abuela, sacarla de la cama, ¿no? Total, la montan en un avión y se vienen para acá, con un grupo de amigos. Mi abuela no quería, pero bueno, al final de mala gana se subió. Llegan a México, van a la comisión regional, una casa donde estaba San José María en ese momento, y dicen, oigan, queremos ver al padre. Y les dicen, no se puede. Ya está todo cuadrado con otras citas, otras personas. Ustedes vienen de Colombia, entendemos, pero no se puede.
Además, él está en Montefalco, en esta región, aquí. Entonces no lo van a poder ver. Pues ellos no se quedaron contentos. La mayoría eran mujeres las que estaban ahí y dicen, pues tenían ese emprendimiento propio de ellas y consiguen unos coches y se vienen hasta acá y van a la puerta de acá y dicen, queremos ver al padre. Y no les dejan pasar. Por lo menos déjennos entregarle una carta. Dicen, no, no se puede entrar. Lo estaban defendiendo a él porque todo el mundo quería verlo, obviamente, ¿no? Y tocaba poner un poco de orden, ¿no? Los colombianos no podían llegar a hacer desorden aquí. Pero ellos entonces decidieron entrar por el lado de donde está la administración de toda esta zona y ahí los atendieron bien, les dieron algo de comer y en un momento dado les dijeron, miren, el padre va a salir en un rato ahora por la tarde. Va a salir por la carretera, aquí afuera. De pronto por ahí lo pueden saludar. Y ellos, tal cual, decidieron hacer eso. Se hicieron en la carretera, pero se ve que quienes estaban con San José María abrían la puerta y miraban para ver si salía hacia México y veían que estaban ahí el grupo de colombianos. Entonces retenían a nuestro padre, a San José María, y no lo dejaban salir. Entonces una persona, parece que un médico que estaba ahí, va y les dice, no se preocupen, ¿saben qué? Para que salga San José María, de verdad, yo les recomiendo es que se escondan, porque si no están espantando aquí a los que están organizando esto. Escóndanse y ahí sí van a poder hacer esto. Entonces, okay, ¿Un médico mexicano? Sí, un médico. Todo esto hay un artículo en la página de la obra, que ustedes lo pueden ver ahí, lo escribió Roger, y entonces ahí se habla de un médico o el que estaba encargado como de la... Sí, no sé si era médico o paramédico de pronto, ahí estaba. Ellos se escondieron el carro en unos matorrales y se escondieron ellos ahí. Mi abuela pintó un cuadro en esa espera, que se llama La Espera. Un apunte muy rápido, que creo que ya no existe, pero por ahí quedó unos años por acá. Y un calor tremendo, era a mitad de año. Sí. Ella cuenta eso en la carta y de pronto ven salir el carro. Y cruzan el otro automóvil en la carretera, salen a la vía, levantan las manos, de aquí no pasa nadie, y bloquean la caravana de San José María y se lanzan a la ventana, lo saludan, le besan la mano, pero dicen los que estaban ahí que pues, prácticamente se le botaban encima a saludarlo, ¿no? Y San José María, pues lo que hizo fue bajarse del automóvil y le dio un abrazo a cada uno de los que estaba ahí, ¿no? Y les dijo, pero locos, ¿y ustedes qué están haciendo acá? No, venimos de Colombia. Y les dijo, no, pues yo a ustedes los recibo, y les dedicó después toda una mañana en México. Ahí mi abuela habló con San José María y para ella fue como dar un giro completo, ¿no? De estar súper triste, San José María le dijo, mira, Dios no es un ladrón, sino que Él es un jardinero que se lleva a las almas en el mejor momento. Y entonces, quédate muy tranquila, ¿no? Y entonces le regaló un patico, que se lo conservamos en la casa. ¿Un patito? Un patito chiquitico, así, pero está en una tabla grande, pues como para que se note que es un regalo así. Lo teníamos ahí y mi abuela quedó feliz después de eso y volvió renovada de haber visto a un santo. Sin depresión ni estas cosas. Sin depresión ni nada, ¿no? San José María tenía esa capacidad de transformar a las personas, no porque tuviera unos poderes especiales, sino porque era un hombre con mucha vida interior, un santo. Y entonces lograba transformar a la gente. Pues eso nos toca hacerlo a todos nosotros. A mí me pasó eso y vuelvo aquí a por donde empecé, porque yo estaba destinado a ser profesor y porque estoy destinado a venir aquí. Yo no sabía esta historia de mi abuela, sino hasta cuando hace un par de semanas venía para acá y mi mamá me dice, vas a ir allá a México. No la sabía. Pues mira, te cuento que tu abuela, y me contó. Y llegué acá y me enteré de la historia y me encontré con el autor de este artículo y me contó todo. Yo no tenía ni idea de esto. Y dije, ve, como que en la vida se van uniendo los acontecimientos y a veces uno dice, qué coincidencia nada, estos son las cosas de Dios. Por alguna razón estamos reunidos hoy aquí hablando de esto, ¿no? Y además va a quedar grabada. Y los que no vinieron, así las ven, las tertulias. Sí. Entonces, yo hace
¿qué será? Yo tengo 44 años, entonces hace 34 años estaba sentado, como ustedes, en una tertulia así en Bogotá. Y yo iba a las actividades de los sábados en el Delta, que ese era nuestro centro, nuestro club allá, y yo era fiel visitante del Delta. Iba del Delta. El Delta se llamaba nuestro club allá. Y no me perdía una caminata, una excursión, una expedición, iba a todas, ¿no? Me encantaba ir allá. Encontraba una pandilla de amigos buenísima, una mara, o cómo se dirá aquí en un centro. Ahí tenía yo el grupo de amigos con el que decía, bien, se pasa muy bien acá, es un ambiente ordenado, no es el colegio, no es la casa, pero está bien, ¿no? Está muy bien. Luego, con el tiempo, empecé a notar que seguir yendo por allá suponía como comprometerse un poco más, ¿no? Y entonces sentí como pasos como de animal grande, ¿no? Como que la vida se iba comprometiendo, y cuando vi eso, dije, yo mejor me voy. ¿A qué edad creíste que te estabas comprometiendo? Como a los 14, 15 años. A los 15 años algún amigo por ahí me insinuó, oye, ¿tú no te has pensado ayudar en algo más, o no sé, con Dios? Ay, yo, pues no, y me fui, ¿no? Y entonces ya el resto del colegio estuve, pues no es que me hubiera alejado de Dios, pero seguía con una prudente distancia, porque sentí que era comprometedor, ¿no? Hice mi universidad, estudié arquitectura, tal. O sea, te dejaste años. Años. Mendigo. Pues aparecía pues por Semana Santa a hablar con el cura de ahí del club, y por Navidad, y ya, ¿no? Y la familia, pues siempre había un buen ambiente y todo, pero ya, yo sentía que yo ya era una buena persona, así, ¿no? ¿Tuviste novia? Tuve varias novias. ¿Pero no la ves? No, una por una. Terminando la universidad, ahí estaba con una novia precisamente, y me invitaron a alguna actividad de solidaridad, no por el centro, sino por la universidad. Okay. En la universidad, que no era una universidad que tuviera conexión con el colegio ni con ninguna, sino que había como un plan como para algunos que invitaban por los promedios de la universidad o algo así. Bien, y entonces sí, no era tampoco así, pero era del grupo de los que estaba bien. Okay. Y entonces me dicen, mira, está este plan que unas empresas promueven para formar a los practicantes futuros de esta cosa, y eso incluía un proyecto de solidaridad. Y eso resultó ser como un campamento de trabajo. Cuando llegué allá, dije, esto me suena parecido, y era en una casa de convivencias, parecida a la que yo iba en el colegio, pero esto era en la costa. Hicimos un trabajo de voluntariado muy interesante, me gustó mucho y me tocó el corazón, ¿no? Y ahí hablé con un sacerdote y le planteé muchas preguntas que tenía por ahí, ¿no? Y se me empezó a colar otra vez como esa inquietud de la entrega, ¿no? Eso por ahí, y la novia que tenía se empezó a poner un poquito celosa, como de, esto que estás haciendo, te veo como muy comprometido con esto del Opus Dei otra vez, no sé qué. Y cuanto más me lo decía, pues como que me gustaba más ir a las actividades, ¿no? Veía que se ponía celosa y, bueno, total, dijimos, tomémonos un tiempito, tal, no por esto, sino porque ya no veíamos así como mucho horizonte, y por el camino, ahí ya terminé viendo, alguien me planteó, ¿y no has pensado? Y dije, pues sabes que sí, lo pensé hace muchos años, y ahora que lo estoy pensando, sí. ¿Y qué? ¿Ves algún impedimento? No veo ninguno. ¿Y cuándo? Pues si quieres ya, ¿no? Y listo, ¿no? Pero me hicieron esperar un buen tiempo, bueno. porque yo creo que ya no me creían. Y ya luego pues aquí estoy, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo esperaste para hacerte el Opus Dei? Pues como unos 6 meses, desde que manifesté esto, ¿no? Y ya, eso fue así, ¿no? Pero bueno. ¿A qué edad pidiste tu admisión como numerario? A los 23. Ándale. 23 años, sí, por ahí pues, le dicen a uno, ya te iba dejando el tren, ¿no? Entonces, No, está bien, 23 años está bien.
muy bien sabes lo que haces y todo. Sí, ahora yo veo a estos que vienen conmigo aquí a la actividad al lado con juventud así y me dan envidia. Eso lo decía también don Javier, quien era el padre antes del padre de Fernando, don Fernando ahora. Y decía, me dan envidia estos jóvenes que se entregaron a Dios con claridad desde entonces. Pues ya uno tampoco va a llorar sobre leche derramada, pero sí los mira uno y dice que bueno, darse cuenta desde joven de todo, ¿no? Claro. Porque es una época pues, muy buena, ¿no? La universidad, el fin del colegio, aprovecharlo así, ¿no? Todo el bien que puedes hacer con gente. Exactamente. Con decenas, por no decir centenas de... Sí. Bueno, esa parte, digamos, la aclaré a los 23 años, pero ya siendo de la obra, pues yo decía, bueno, muy bien, soy de la obra, pero bueno, yo soy arquitecto, pintor, trabajé... Pintor como tu abuela. Pintor como mi abuela, aprendí con ella, pero pues yo no, dije, no voy a estudiar artes, no quiero ser tampoco, pues, no veía como un horizonte profesional como muy claro con el arte, aunque me gustaba mucho, y dije, tal vez la arquitectura me da una plataforma más grande, ¿no? Como teniendo el arte, pero teniendo más posibilidades. Trabajé ahí con el municipio, allá, con el distrito, en todo lo de planeación y espacio público, un estudio de arquitectos, preparé varias exposiciones de pintura, en fin, una vida normal así, saliendo de la universidad. Y por entonces, en el centro donde vivía, que era en el que vivo ahora, pero ahí viví una primera temporada, pues me llama uno de los directores y me dice, oye, que quieren hablar contigo, los directores, para proponerte algo. Y me propusieron irme a otra ciudad, a Manizales. Es una ciudad pequeña en Colombia, en lo que se conoce como la zona cafetera. Colombia, conocido por café, ¿no? Y pues Manizales es como el centro de donde está el café ahí, ¿no? Las grandes familias que cultivaban café, pues están en Antioquia y aquí, en Manizales. Una ciudad pequeña. Y cuando me fui para allá, pues dije, bueno, voy a organizar mi estudio de pintura allá en el centro donde voy a vivir. Y mientras tanto, pues nadie me lo propuso. En realidad ahí sí fue que yo di el paso y dije, pues para conocer personas en la ciudad me gustaría, de pronto desde el colegio, puedo dar una mano, no ser profesor, pero voy a ser preceptor. Un día, no más. Un día a la semana voy y soy preceptor y ya. Y a 3 alumnos nada más. Así, mándenme a unos pocos y ya. Yo que lo que quiero es como un poco hacerme cargo de las familias que hay en la ciudad, conocer algunos y listo, ya. Y me pegué un susto tremendo cuando hice ese trabajo, porque me empezó a gustar mucho. Porque empecé, claro, me dieron ahí para la preceptoría a unos adolescentes así bien rebeldes. Me acuerdo uno que le decían el diablito. Entonces con el diablito fuimos pues sí, exactamente. El papá de él había sido también alumno del colegio, él era el diablo, ¿no? Entonces este era el diablito, hijo del diablo, y ya pues por el apodo ya se imaginan cómo era, ¿no? Pero yo le cogí como aprecio a este estudiante y a los del grupo de él, ¿no? Y los invitaba yo al centro a que fueran a las actividades y me decían, José María, pero ¿cómo se te ocurre invitar a estos tipos? No, y yo les decía, no, son buena gente, mira, son buena gente, tal. Y yo no sé, de pronto era porque yo no me fijé mucho pues en lo que ya tenían ellos de historia. A veces los profesores nos pasa eso, ¿no? Le dicen a uno, mira, vas a recibir este curso y ten cuidado, ¿no? Porque en ese curso vienen estos de aquí y estos de acá, ¿no? Y hay un famoso experimento que hicieron en Estados Unidos alguna vez. A un profesor le dijeron, mire, va a recibir usted este curso y estos son los buenos y estos son los malos, ¿no? Y era exactamente al revés, era a propósito, para ver cómo funciona el famoso efecto Pigmalión, ¿no? Eso está muy comentado y al final el profesor, pues, de los que le dijeron que eran buenos, efectivamente consiguió que fueran buenos, pero no eran los buenos, según el criterio del colegio antes. Y los que eran buenos, pero que le dijeron que eran malos, pues los trató como vagos y se la creyeron. Uno se cree lo que es. Yo no sé si me pasó con estos de pronto algo parecido. Yo no sabía nada de ellos y les vi como, sin darme cuenta, pues por despistado, el lado bueno. Y luego se acerca alguno de esos. Sí me pasa a mí, también. Y sí, por eso están ustedes aquí, ¿no? No se crean, ¿no? Y entonces uno de estos me dice, oye,
Chema, que es así como me dicen allá, gracias. O sea, gracias porque como que más o menos el mensaje resumiendo era más o menos que gracias por haber confiado en él, ¿no? Y porque sintió como que era como el espaldarazo que necesitaba y que había cambiado mucho. Y en ese momento dije, wow, esto es impresionante, ¿no? Que alguien dirija su vida así, y dije, esto es más importante que construir un edificio, ¿no? Y me metí más en la educación, luego volví a Bogotá, y esto empezó a volverse de un día, 2 días, 3 días, hasta que se volvió toda mi vida, ¿no? La educación, ¿no? Y ahora es el tema que me apasiona, ¿no? Pero Dios no se deja ganar en generosidad. Y cuando uno aparentemente renuncia a algo, uno no renuncia a eso definitivamente. Digo, uno renuncia auténticamente, pero Dios dice, pues ahora que renunciaste, pues te lo doy y multiplicado, ¿no? Y entonces me ha tocado trabajar en arquitectura más que a cualquiera de mis compañeros, dedicándome a la educación. Y entonces pues en el colegio pues yo hago parte del comité que rediseña todos los edificios del colegio y lo que van a ser las construcciones del colegio en las próximas décadas, ¿no? Y eso ha sido para mí pues un pasatiempo delicioso entre las clases, ¿no? Entre dar clases y hacer preceptorías, que ustedes tienen preceptores acá, ¿no? Y entonces, ¿quién es el preceptor tuyo? Moisés. Moisés, importante. Moisés Rivera, Bueno, pues yo entre las preceptorías, las clases y tal, pues también tengo la oportunidad de hacer muchas cosas de arquitectura. Y luego pensaba hablando con mis compañeros de universidad, algunos de los cuales ya están metiendo a sus hijos al colegio, pues me dicen, oiga, José María, pero usted en medio de todo, fíjese, nosotros hemos terminado haciendo gerencia de proyectos de petróleo, el otro ha terminado en una banca de inversión, los otros terminaron en otras cosas y eran arquitectos brillantes, pero la vida pues les va cambiando los planes, eso es normal, ¿no? Y a mí también me los cambió, pero me dicen, y al final usted salió premiado, o sea, tiene ese trabajo tan interesante en el colegio, tiene la oportunidad de hacer arquitectura, tal, y yo decía, oiga, sí, pues gracias, ¿no? Uno dice, ¿esto por qué? ¿No? Dios no se deja ganar en generosidad, nunca. Bien, entonces eso es un poco, pero ¿por qué estoy aquí, no? Entonces a mí me preguntaban, ¿logros? Pues yo creo que haber descubierto que lo mío era la educación. Y logros, haber descubierto mi vocación también hace 22 años, o 21 años ya. Eso es lo más importante, ¿no? Y ahora pues estoy también muy metido en el colegio en toda la parte de formación, ¿no? Entonces estamos en un mundo que ha cambiado mucho. Hemos vivido además un año particular, pero antes de eso ya estábamos en un momento en el que para ustedes, en el momento en el que están en la vida, pues les pone un reto bien interesante. Bogotá es una ciudad así, pues es la capital de Colombia, una sociedad como muy cerrada. Se conocen los bogotanos como que ellos viven como con su pequeño clan de familias y ahí están, ¿no? Y si alguien va a estudiar a los cerros, ahora que ya tiene pues ya su lugar, la gente dice, no, yo voy allá y ya me ubico un poquito en la sociedad. Eso es una cosa que parece absurda hoy, pues porque, y siempre ha sido absurda, porque eso no es lo que lo ubica uno en la sociedad, tiene que ser mucho más, tiene que haber una apertura desde la persona, ¿no? Pero la gente tiene la idea todavía de que ir a un colegio es lo que lo educa a uno. Y el colegio coopera, ayuda, pero lo educa a uno todo, la sociedad entera. Para educar a una persona se necesita toda una aldea, todo un pueblo, toda una ciudad. Y los primeros que lo educan a uno son los papás, los amigos. A veces aprende uno más por fuera del colegio que en las aulas, ¿no? Y el colegio coopera, y no está mal, ¿no? Pero entonces los colegios hoy tienen un reto grande, muy grande, porque pues, ¿qué es lo que puede dar un colegio hoy en la educación para ustedes?
Después de la pandemia, muchas personas se cuestionan si tienen razón de ser los colegios o no, ¿no? Aunque bueno, yo creo que ustedes como estudiantes en el colegio han sentido qué rico volver a verse con los amigos, ¿no? Yo creo que esa es una de las razones claves para estar en un colegio no virtual, sino presencial, y es relacionarse con las personas, ¿no? En la universidad ha sido más complicado. Las universidades sí están pensando, la gente no quiere regresar a los campus de las universidades. La gente está cómoda en una ciudad como Bogotá, que tiene tanto tráfico, tanta congestión vehicular. La gente dice, pues ¿para qué me voy allá tan lejos? Hasta 1 hora de camino para ir a ver unas clases. Si las puedo ver por Zoom o por Teams o por la plataforma que sea, ¿no? Eso cuestiona mucho, ¿no? Pero también hay una cosa, y es que hoy ya no es suficiente formarse para ser alguien en la sociedad de aquí, ¿no? La gente que estudiaba en estos colegios, esto es un privilegio, estudiar aquí en el Peñón. Es un privilegio haber podido estudiar en los cerros. Y si uno estudiaba en los cerros, uno tenía garantizado que no era parte de ese 10% que lograba como ubicarse en la sociedad de su región. Pero hoy ya no es ubicarse en la ciudad, es en el mundo. Hoy nos toca competir contra los chinos, contra los alemanes, los japoneses, y el ámbito en el que nos vamos a disputar un trabajo, y eso no es que sea una competencia, pero sí nos vamos a desenvolver interactuando con ellos. Entonces hay que hacerse cargo de, bueno, por dónde están las cosas en el mundo hoy. Hoy ser solamente una persona abierta en este pequeño mundo de nuestra ciudad está bien, pero no es suficiente. Hay que pensar con corazón universal, grande para el mundo, ¿no? Y nos plantea unos retos grandes en la educación. Les voy a contar una cosa que se la oí a una persona que conozco hace unos meses, hace ya casi 1 año y medio, 2 años. Estábamos pensando en el colegio, bueno, la transformación del colegio. Y esta persona que conozco me contaba esta anécdota de un famoso físico. No es un modelo pues como persona, pero como físico era muy bueno, ganó el premio Nobel de Física en el 65, Richard Feynman. Él, en un momento dado, siendo un tipo tan prestigioso de la Universidad de California, se fue a dar clases a Brasil, clases de física, en una facultad de ingeniería allá, ¿no? Y decía, óigame, en Brasil la gente empieza a estudiar física mucho más temprano que en California. Empiezan a ver física desde muy temprano en el bachillerato. Tienen una pasión por aprender física inmensa. Han visto muchísimos libros de física. Se saben hacer todos los ejercicios de física del libro, pero no saben física. ¿Cómo? No saben física. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te ibas a preguntar algo? Tengo una duda. Por ejemplo, en lo de que dice que hay mucho tiempo ahí de mucho tráfico, pues dice, para llegar a algún lugar, si te están citando a 1 hora, ¿cuánto tiempo más o menos tendrías que ir para llegar a clases? Para llegar a tiempo. En Bogotá, por ejemplo, alguien que vive en mi casa, para llegar a clase a la universidad, tiene que prever 1 hora y cuarto para llegar por ahí. Por lo menos. Y al regreso puede ser hasta 1 hora y media, que no es poco. Yo creo que aquí en Ciudad de México también debe ser así un poco, pero sí, uno lo piensa. Y ¿cuánto te demoras tú en llegar aquí al Peñón? 1 hora y media, puede ser. 1 hora y media también, sí. Claro. Pero vale la pena, ¿o no? Sí. Claro. Tú lo tienes claro por la edad tuya, pero los universitarios no lo tienen tan claro, no son tan listos como tú. Y estos universitarios que estaban en Brasil habían estudiado habían tenido muchas clases de física, habían visto muchos temas de física, se habían comido muchos libros de física. Yo no sé si a ustedes les gusta la física, a mí no me gustaba pues mucho cuando yo estaba en el colegio. Bueno, la física sí, la química no tanto, pero le cuesta a uno. Y a veces uno no entiende por qué no me gustaba. Hoy yo pienso sobre algunas materias que vi en el colegio, de pronto me hubieran gustado, pero ¿qué falló? No había edificio en el colegio, un salón para enseñar física, no había un laboratorio, había un muy buen salón. ¿El profesor? A veces, y podía haber un buen profesor, pero de pronto la pedagogía
podía fallar. Y a veces creemos que los problemas son del sistema educativo, ¿no? Pero a veces el problema es la pedagogía. Pues este profesor con el que yo hablaba hace 2 años me decía, pues, esto es el caso de Colombia, yo no sé, pero yo creo que tenemos las mismas preguntas de pronto. ¿Qué nos pasa? Porque a veces hay ciertas asignaturas, materias de estas que no asimilamos del todo. Este profesor Feynman en Brasil dijo, vi que estos brasileños no sabían física, con toda la buena intención y la pasión que tenían y los recursos que habían metido, salvo 2 estudiantes. 2 estudiantes se destacaban en medio de ese salón. Uno había estudiado en Alemania y el otro era autodidacta y había estudiado con un método de Estados Unidos. Y se dio cuenta, hay algo que está fallando en la pedagogía. Brasileña. Brasileña, sí. Pero fuera de ahí, los mismos brasileños sí podían. Los brasileños que estudiaban, no era por la genética brasilera, Claro. era por la pedagogía en Brasil. Y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros también. El sistema educativo nuestro, ¿quiénes educaron en América Latina, en los colegios? ¿Quiénes son los que se encargaron de eso cuando llegaron acá? En la conquista, después en la colonia. ¿Y qué tipo de españoles eran los que educaban acá? Los grandes colegios, ¿quién los promovió? La iglesia. La iglesia, ¿no? Eran las órdenes religiosas, ¿no? Y entonces las órdenes religiosas son expertas en la catequesis, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se enseñaba el catecismo antes? Con muchísimas imágenes físicas. Y sobre todo con preguntas. Sí, A mi abuela era la pregunta y la respuesta, y se tenía uno que aprender de memoria la respuesta, ¿no? Y eso no es que está mal, pero es una pedagogía que tiene unos límites, ¿no? También sabes cómo, en México por lo menos, Sí. muchísimas pinturas, grabados, Claro, cantidad, las piñatas, por ejemplo, Sí. es una manera de explicar. Las posadas, claro. es otra, todo eso. Pues esa es una pedagogía que complementa esto otro y que de pronto en otras regiones de América no la vivimos tan así. Esto tiene mucha más vida que de verdad le entra a uno como experimentando las cosas. La Virgen de Guadalupe, me contaban, obviamente, pues tiene cantidad de simbología Sí. que no había necesidad de explicar muchas cosas, porque los indígenas entendían perfectamente lo que estaba ahí en la imagen. Y decían, no me tienes que explicar nada, ya entendí, es la Madre de Dios. Sí. Está muy bien. Pues eso que se consigue en esa catequesis acá de pronto en Colombia no se consigue tanto. Y estamos muy acostumbrados a recitar las cosas de memoria. Aprendimos a rezar de esa manera, de memoria. Y aprendimos las materias rezándolas también, ¿no? Entonces rezamos el libro de física, rezamos el libro de química, rezamos el libro... Cosa que, lo que digo, no es que esté mal aprender y ejercitar la memoria, pero las sociedades en donde uno ve que los proyectos progresan, salen como más creativamente y se despliegan muy bien, tienen más bien como un modo de hacerse en el que le dan el protagonismo al estudiante para que experimente eso que vio en el salón, en la casa, ¿no? Y haga algo. Les voy a contar una anécdota que me pasó hace poquito en el colegio, ¿no? Está el profesor de física con una materia, con un proyecto de diseño de mecanismos simples. Y estaba haciendo una catapulta. Y estaban tratando de hacer la catapulta de mayor alcance, ¿no? ¿Tú ya has hecho alguna catapulta? ¿Has usado una cauchera alguna vez? Una resortera. Ah, bueno, listo. Pues esto era pues eso, pero grande, ¿no? Y entonces tenían una bolita, con bolitas de cristal estaban haciendo pues la prueba de alcance en el campo de fútbol, ¿no? Y está la señora que hace la visita al colegio para las familias que quieren entrar al colegio, ¿no? Mostrándole a esos papás potenciales que van a entrar al colegio lo bueno que es el colegio y que vale la pena entrar al colegio. Y cuando está haciendo eso, de pronto suena un estruendo y es una de las peloticas de cristal estas que atravesó el campo de fútbol y atravesó el campo de fútbol por encima de la portería y dio en el parqueadero en el vidrio panorámico de esta señora. Entonces el profesor de física va cogiéndose la cabeza con las manos y le dice, doctora Mónica, discúlpeme, acabamos de romperle el vidrio con este experimento, ¿no? Y los estudiantes venían casi que de rodillas a pedirle perdón. Y esta señora está con estos papás nuevos y les dice, bueno, pues
miren, estas son las cosas que pasan en el colegio, este es el aprendizaje experiencial que llaman. Entonces, y los papás decían, qué interesante, ¿no? Qué bien, les gustó en medio de todo. Pero bueno, uno se da cuenta de las cosas así, haciendo esos proyectos, ¿no? En Estados Unidos, ¿quiénes son los modelos de los niños? Como en el imaginario, los héroes de los niños allá. ¿Qué tipo de héroes tienen ellos? Superhéroes. Sí, pero tradicionalmente, ¿quiénes han sido, antes de los superhéroes de Avengers y todo esto, quiénes eran como los héroes del... ¿Los adultos? ¿Ustedes han oído hablar de Tom Sawyer? Sí, Tom Sawyer, Sí, su, era una isla. su amigo Huckleberry o Daniel el Travieso, pues esos eran como los modelos de, y yo también los tuve un poquito, ¿no? Tenían que resolver la vida como estaban en ese momento, ¿no? Eran Lo que se encontraban. eran como muchachos que no se ajustaban del todo como al esquema tradicional y les gustaba experimentar las cosas por sí mismos, ¿no? Eran un poco traviesos, iban ahí y rompían algún vidrio, ¿no? Pero aprendían mucho con eso, ¿no? Pues eso tiene algo interesante, ¿no? Ellos tienen como como eso metido en la cabeza y ustedes seguramente también tienen a alguien así metido en la cabeza, que no quiere decir ser un tipo que tiene que ir rompiendo aquí los vidrios del peñón, ¿no? Tengan cuidado. Pero sí es bueno tener ese espíritu aventurero, ¿no? De querer ser protagonistas de aventuras por sí mismos, ¿no? Y a veces confundimos como que ser un tipo bueno es ser como apagado, ¿no? Y no, hay que lanzarse y atreverse. A San José María le gustaba eso, que nos abriéramos en abanico y que nos lanzáramos. Es preferible pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Entonces, en el colegio ahora estamos con esa idea muy clara y es darle protagonismo mucho a los estudiantes, ¿no? No esperar a que les digan a ustedes qué hay que hacer. Ojalá vuelvan locos a los directores de aquí del colegio con proyectos para sacarlos adelante. Los mejores proyectos son los que tienen esa pasión de los estudiantes. La mejor pedagogía no necesita que uno le invierta dinero después, sale sola con la pasión de los estudiantes. Hace poco ahí en el colegio tuvimos una cosa que a mí me da una pereza tremenda, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, y uno oye hablar de las cosas de Naciones Unidas y yo decía, qué pereza, ¿no? Pero le veía tal pasión a estos estudiantes con esto que uno les dice, pues organicen, háganle, ¿no? Panamún le dicen aquí. Sí, entonces allá era el modelo de Naciones Unidas, el CERMUN, ¿no? Cerros Modelo de Naciones Unidas. Y acaban de organizar esa asamblea de Naciones Unidas en el colegio con 200 invitados, delegados de otros colegios, tal, y un éxito total. ¿Y qué hicimos nosotros para que eso saliera adelante? Nada. Todo eso lo hicieron los estudiantes mismos. ¿Qué aprendieron ellos ahí? Todo. Mucho más que en una clase de sociales. Mucho más. Investigan, leen del país que les tocó. Son protagonistas de eso. Ese tipo de cosas son muy importantes y hay que darles impulso. Ahora para Navidad les cuento así una cosa que a veces el colegio se vuelve conocido no por lo que es el currículum, los temas que tiene para enseñar. Eso yo creo que le importa poco a la gente hoy. Le gusta más a la gente los proyectos que se hacen. Entonces, todos los años recogíamos alimentos para el Banco de Alimentos de la ciudad. Y entonces, tal año se recogieron tantas toneladas. Magnífico, muy bueno, tal, listo. Entre todos los del colegio. Este año, a raíz de la experiencia de uno que había ido a Estados Unidos y había visto un esquema allá, dijo, oiga, hagamos una cosa, recojamos enlatados y hagamos construcciones con los enlatados y ¿por qué no hacemos un árbol de Navidad gigante y una corona de Adviento gigante con los alimentos? Y así hacemos pues como una especie como de reto para todo el colegio con eso. Dijimos, bueno, listo, ¿cuánto hay que conseguir? 9,000 latas, 9,000 enlatados. Ok, y se los vamos a dar a la campaña de Navidad del Banco de Alimentos, listo. Pero entonces tocó hacer el cálculo de, primero, de cuánto,
9.000, ¿por qué? Porque tocó hacer un diseño del árbol de Navidad. ¿De cuántos metros? Dijimos, no, un árbol de Navidad para el Coliseo tiene que ser por lo menos 4 metros de altura. Lo terminamos haciendo de 4 metros con 50. Una corona de por lo menos 3 metros de diámetro. ¿La altura de los enlatados influye o no? Influye, claro. Entonces toca decir, bueno, ¿qué tipo de enlatados vamos a pedir, ¿no? Son este tipo de enlatados. ¿Cuántos enlatados se necesitan de este color? ¿Cuántos de este otro color? ¿Cómo vamos a sostener esta estructura? Entonces un equipo de taller de diseño se dedicó a diseñar la estructura por dentro. ¿Cómo lo vamos a sostener? Entonces hubo un momento en que pensamos con unos tubos por dentro. Primero se pensó macizo, solo con latas, pero se iban demasiadas latas y se aplastarían las latas después. Entonces al final fue con ladrillo, nos tocó investigar cómo se hacían en las góndolas de los supermercados, con las grandes construcciones de esto ahí, y averiguamos todo eso, y se logró hacer un diseño del árbol y un diseño de la corona, cómo ensamblarlo, hacer toda la logística y la campaña de publicidad para animar a toda la comunidad a aportar, el seguimiento, los reconocimientos, motivar a la gente. Eso fue como una campaña de marketing, una campaña de comunicación, se hicieron artículos en el periódico estudiantil, luego pues toda la parte del diseño, luego toda la parte de logística, ensamblar, construir esto, y fue estupenda la experiencia. Yo creo que todos los que participaron ahí aprendieron muchísimo, y ahora en estos me mandaron en el noticiero de más circulación, de más audiencia allá en Bogotá, resulta que les dio por hacer una nota sobre esto, ¿no? Entonces ahora conocen al colegio, es por el árbol de Navidad que se construyó en el Coliseo, no por el currículum de física. Sí, claro, claro. Pero a los estudiantes eso les motiva mucho, ¿no? Entonces hacer proyectos de ese estilo al final se convierte en algo que tiene física, estadística, matemáticas. Toca ir viendo cómo íbamos en las metas. Llevamos tantas semanas y llevamos en el 10%. Si seguimos a este ritmo no vamos a llegar. ¿Qué hacemos para cambiar la tendencia? Entonces, y empezaron a buscar patrocinadores, a mover a los matrimonios coordinadores, a mover líderes de células así de estudiantes que movieran esto. Y yo dije, bueno, esto resulta decisivo. Te vas a preguntar. ¿Y más o menos cuánto tiempo les tomó hacer la corona y el pinito? Entonces, recaudar todo fueron como 2 meses y medio. Y la construcción nos demoramos, esta vez, como unas 5 tardes. Estuvimos... O sea, que hicieron otro antes o después. Esta vez, el año pasado hicimos una muralla, que lo hicimos con granos también y con enlatados. Esta vez lo hicimos solamente con enlatados. Claro, el año pasado teníamos el colegio vacío, entonces podíamos usarlo de granero. Los granos ocupan muchísimo, entonces teníamos varios salones llenos de granos, ¿no? Pero esta vez no teníamos el espacio, además estamos en obras, entonces dijimos, no, enlatados son más pequeños y son proteína, le hacen falta normalmente a los mercados que se van a dar en el banco de alimentos. El director del banco de alimentos nos dijo, muy bueno, háganlo con enlatados. Y teníamos más pequeño el espacio, pero y se almacenaba sin problema de roedores ni de nada de esto, mejor. Pero la logística que aprendimos este año para construirlo en el colegio, digo, por eso nos demoramos 5 tardes, tenemos que mejorarla. Eso es demasiado tiempo. El próximo año, ¿qué queremos hacer? Tomarnos un centro comercial grande de la ciudad y construir 4 estructuras grandes en el centro comercial en conjunto con ellos. Y tiene que ser en una noche que levantemos eso. No podemos tomarnos más de una noche porque no podemos bloquear el centro comercial como nos tomamos esta vez el coliseo del colegio, el polideportivo, ¿no? Y entonces hay que planear la logística de eso, cómo vamos a transportar y almacenar las cosas, cómo vamos a desplegar eso, la publicidad, las entrevistas, el cubrimiento. Pues eso al final aprende uno muchísimo. Los estudiantes que participaron en esto, eso no se les borra porque lo experimentaron, ¿no? Lo que uno vive como protagonista, eso se le queda a uno. Lo que le cuentan a uno se le olvida. Yo no me acuerdo, sinceramente, de muchas cosas que me enseñaron en el colegio. Y le agradezco a mis profesores, porque les aprendí mucho, pero de lo que eran, no de lo que me dijeron. Uno aprende de las personas por lo que son, no tanto por lo que cuentan. De lo que cuentan es importante, pero uno eso lo puede buscar y lo aprende uno leyendo, ¿no? Pero uno aprende de la persona, de lo que es, ¿no? De sus papás ustedes han aprendido de lo que son ellos.
Y uno no se fija tanto en lo que me dijo, no me dijo, sino uno dice, mi mamá es así, o mi papá es así, o mi hermano es así, o este profesor que admiro es así. Y él ha aprendido esto. Entonces hay que dar un revolcón en la pedagogía. Yo creo que nos toca a todos sacudirnos, porque la tarea que tenemos aquí en México yo creo que también es grande. Aquí hay una pedagogía más avanzada, yo creo, que la que tenemos en Colombia. El reto que tenemos en Colombia es muy grande. Ustedes que han oído de Colombia, ¿ustedes se imaginan que cuando oyen de Colombia, qué palabras se les viene a la cabeza? Como un país muy bonito. Es un país muy bonito, muy verde. Un país artístico. Artístico, ¿por qué? Cuéntame algún artista que has oído. Las pinturas. Por ejemplo, ¿de quién? ¿Quién es el pintor así conocidísimo? Da Vinci. No. De Colombia. De Colombia hay uno muy conocido, que a mucha gente, tiene muchos detractores y hay algunos que les gusta mucho, que es Botero, ¿no? Botero, Las gordas, ¿no? Que él dice que él dice que no son gordas, ¿no? Simplemente están un poquito distorsionadas, ¿no? Sí. Pero Conocemos a Shakira. bueno, entonces cantantes, eso sí me han dicho mucho, ¿no? Conocen cantantes de todo tipo, cantantes muy buenos, con Fonseca, tal. Fonseca. Pero también hay unos cantantes impresentables, ¿no? Reggaetoneros, somos tristemente célebres por tener la capital mundial del reggaetón y es terrible. No nos sentimos muy orgullosos muchos de tener eso, pero en general hay mucha música. Sí, como no colombiana. Y ya, ¿no? ¿Qué otra cosa de Colombia? Pues lo más conocido en el mundo, yo creo, es negativo, que Sí. es el narcotráfico. Claro, se Bueno, conoce ahorita. producción. Todo el mundo ha visto las series estas de... Yo fui a España porque pasé para la beatificación de Don Álvaro y me decían los del centro donde estaba allá, oye, qué buena la serie de Pablo Escobar, no sé qué. Y yo le decía, pues sabes que allá no vemos ni un capítulo de eso. Nos da muchísimo dolor y no lo vemos. No nos gusta ver eso ni hablar del tema porque ha dejado una herida muy profunda, ¿no? Los que vivimos sobre todo esa época de violencia con eso, que no lo vemos como una historia de una novela, sino como un recuerdo doloroso que vivimos ahí, ¿no? Y la gente sabe también de la guerrilla, ¿no? Yo creo que la guerrilla, somos un país que ha estado peleando medio siglo o más, ¿no? Llevamos 70 años ahí. ¿Y qué futuro le esperará eso? No se sabe, ¿verdad? Es un futuro complicado el que tenemos ahora, porque... Porque fíjate que eso le llega aquí también a México, muy, como dices tú, es muy doloroso. Aquí en el país, en Zacatecas, hay pueblos fantasmas, que llega droga de Colombia y de ahí se va a Estados Unidos. Así es. Pero empieza la guerrilla entre grupos pues el cartel de Jalisco, Nueva Generación, contra otro cartel ahí. Entonces empiezan por ejemplo, en el pueblo de Vicente, uno de los que viven aquí, Sí. Se mata a la gente de un bando y de otro bando, se matan y no puedes estar en la tarde. Es horrible y muy triste. Yo le acabo de escribir una carta al presidente para sugerirle que haga una amnistía a cambio de que dejen esa actividad, que les dé protección para que no los maten los demás grupos, los demás cárteles, mientras están vivos hace 15 años, ¿no? Pero es una cosa muy, muy triste que ahorita no tiene salida. La única salida aquí en México ha sido que el presidente los ha dejado estar. Sí. No les ha metido el ejército a matarlos porque es otra guerra, ¿no? Sí. Pues yo creo que una cosa que se ve en Colombia, yo no sé si aquí también se percibe así, es como un desarrollo muy centralizado. En Colombia, Bogotá, las grandes ciudades, pero de pronto las regiones no tienen un desarrollo en donde haya un espacio ocupado, pues por un proyecto positivo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos una gran tarea, ¿no? Y es llenar esos espacios con cosas positivas, porque eso se da, es también donde no hay, lo que tú dices, dejar hacer, dejar estar, pues no es suficiente, ¿no? Hay que tomar una posición realmente activa, positiva. Y hay un olvido muy grande de las regiones en Colombia. Y ese es el escenario perfecto para que estas personas que tienen ambición de hacer dinero fácil con un proyecto como este, pues encuentren la ocasión facilitada. Tienes quien te compren, ¿verdad? Eh, Dólares, ¿no? Y- Trabajadores,
Y porque hay gente que no tiene, hay personas que están metidas en esas estructuras y que no tienen la opción, simplemente han estado ahí en una lógica de situación que no les plantea sino un solo camino, o la guerrilla, o el narcotráfico, o te mueres de hambre, ¿no? Entonces hay muchas personas de ahí que yo creo que son secuestrados de esa estructura. Y hay unas mentes maquiavélicas allá arriba que son las que realmente tienen ese peso por el que tendrán que pues, enmendar después, ¿no? Porque han hecho mucho daño con esto, ¿no? Pero hay que pensar cómo solucionar esto, ¿no? Pero a veces se piensa, esto es erradicarlos, ¿no? Y entonces, pues, esto no es como quitar un panal de abejas, ¿no? Hay que solucionar el ecosistema para que van ellos, llegan otros. Exactamente. Otros dicen gracias. Entonces, y hay que ser claros, ¿no? Yo recuerdo, esto es como la educación también, cuando uno tiene los conflictos ya con los papás, ¿no? Cuando uno empieza a salir, ¿no? Me voy de fiesta con mis amigos, ¿no? Me llama un día mi hermana, ¿no? Yo soy el quinto hijo y tengo varias hermanas arriba. Y me llama un día mi hermana y me dice, José María, ¿usted qué sabe de estas cosas? Necesito que me ayude. Mi hijo, Juan Pablo, que ya tiene 15 años y medía 1,90. O sea, ya para regañarlo, toca decirle, siéntese, para poder mirarlo por lo menos así y no tener que mirarlo así, ¿no? Entonces me dice, ella era una mamá así súper protectora, tal, y lo vigilaba, lo recogía, lo llevaba, le decía, sóplame a ver si tomaste algo de alcohol o no, tal, pero pues llega un momento en el que es imposible controlar a la gente, ¿no? Y un día mi sobrino le dice, mira mamá, yo estoy hasta aquí de que me estés vigilando, yo te voy a decir la verdad, hoy me voy a tomar con mis amigos. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? Y llegó el tío y entonces me llama a mí mi hermana y me dice, ¿qué hago? Y entonces, sí, uno no quiere que él tome, ¿no? Y, ¿qué creen que le dije? ¿Tú qué le dirías a mi hermana en ese caso? Que lo castigar. ¿Tú qué le dirías? ¿Tú qué le dirías? Vamos a platicar. Entonces, pues no sé, yo en ese momento la verdad no tenía muy claro y dije, Espíritu Santo, ilumíname, pues porque no sé muy bien, le da a uno un poco de miedo, porque no tenía muy clara la respuesta, ¿no? Pues, lo único que se me ocurrió decirle fue, pues mire, Verónica, yo creo que allá no nos tuteamos entre los hermanos, nos decimos de usted, ¿no? Entonces, mire, Verónica, yo creo que amarrarlo es imposible, ¿no? Es un tipo inmenso, ¿no? Tiene 15 años, pues todavía tiene muchas cosas que madurar en la vida, pero es un tipo ya grande, ¿no? No lo va a amarrar. Ahora, dejar de decirle la verdad, tampoco. Entonces, usted como mamá le puede decir, pues, Juan Pablo, yo creo que usted tiene suficiente personalidad como para no tener que ponerse una careta encima con el alcohol y poder pasarla bien a costa de eso. Yo creo que usted tiene suficiente personalidad para pasarla bien sin necesidad de tomar, pero si quiere tomar, pues, y cree que por ahí es, pues búsquelo. Yo creo que no te hace falta. Y entonces, pero déjelo ir, le dije. Ella muerta del susto, pues al final lo dejó ir. Ese día fue, tomó, el fin de semana siguiente también fue, tomó. Y ya luego al tercer fin de semana le dijo, pues sabes qué, mamá, la verdad tampoco estuvo tan bueno, ¿no? Y ya estuvo bien y no más. Pero fue clave para él que la mamá sí le dijera, mira, yo creo que tú no necesitas esto. Y yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Ahora tú pides libertad, te la doy. Hazte responsable de lo que haces, ¿no? Creo que todavía te falta, pero bueno, si la estás pidiendo, espero que seas suficientemente responsable para hacerte cargo de lo que va a suceder si te emborrachas, ¿no? Pero pues ya. Y sucedió así. Pues un poco yo creo que con la situación social que tenemos también con estos grupos, frenarlos y erradicarlos del todo se nos sale de las manos. Es como un monstruo que uno le corta una cabeza y salen otras cabezas, ¿no? La verdad tampoco se puede dejar de decir. Decir que lo que está mal está bien, no. Está mal, ¿no? Y punto. Pero hay que ir llenando esos espacios mientras tanto. Y ayer teníamos una tertulia aquí al lado
en la que nos recordaban que San José María animaba a la gente joven a que fueran, la palabra que usa él en Camino, que ustedes habrán leído, es como caudillo, ¿no? O sea, pero no es en el sentido que todos tengan que ser líderes políticos, pero sí poner a Cristo en la cumbre de cada actividad humana, ¿no? Y ser un buen cristiano no es ser un tipo apagadito por ahí, discretico, que no hace mucho ruido y come callado, ¿no? Eso se repite mucho en Colombia. Coma callado, mijo, coma callado, coma callado. No, no, no. Tampoco se trata de ir alardeando por ahí, ¿no? Pero si uno se queja de la política, pues es porque uno ha dejado el espacio vacío para que alguien que no está capacitado para hacerla bien la haga, ¿no? Si uno se queja de los empresarios, pues uno dice, bueno, ¿y dónde están los empresarios con sentido social cristiano, ¿no? Si uno se queja de los funcionarios públicos, pues hay que estar ahí. De los jueces, ¿dónde están los jueces? Si uno se queja de los legisladores, de los que están en el Congreso legislando, bueno, ¿dónde están los líderes de esto, no? Si uno se queja de los medios de comunicación y del arte, bueno, ¿dónde están los artistas y dónde están los cineastas? ¿Dónde están los productores de esto, no? ¿Dónde están los que hacen las encuestas? ¿Dónde están los comerciantes? Pues entre nosotros, ¿no? No podemos delegar ese papel a nadie, ¿no? Y hay que desarrollar el país desde las regiones. Y así yo creo que es como se podrá hacer. Eso no se va a cambiar de un momento a otro. Nos va a tocar tener mucha paciencia. Yo creo tanto en México como en Colombia. Creo que México ha vivido un proceso parecido al nuestro de los años 80 en los 90 o en el 2000. Y esto se arraigó, ¿no? Y tenemos esa tarea por delante, pero yo creo que hay mucha esperanza también. Yo creo que ayer decían, bueno, posiciones influyentes en donde tenemos que estar todos. Y vuelvo por donde empecé. Yo creo que la más influyente de todas es la educación. A veces uno piensa, no, ser presidente de la República, ser congresista, pues para el que tenga vocación, pues que lo haga, ¿no? Pero desde un colegio se transforma muchísimo. En un colegio se siembran las convicciones de toda una sociedad, los ideales. ¿Qué es un ideal? ¿Ustedes qué creen que es un ideal? ¿Cómo definirían un ideal? ¿Como una idea? Una idea. ¿Qué más? Le añadirían a eso, que está bien. Ejemplar. Una idea ejemplar. Una idea ejemplar. Buscada fuertemente. Buscada fuertemente. Una meta. ¿Cuál es la diferencia entre una meta y un ideal? Es como una meta te propones a cumplirlo y pues una idea es como si piensas en no cumplirlo, a cumplirlo. Pasarte y seguirla. ¿Ah? Pasarte y seguirla. Pasarte y seguirla. El ideal, dices tú. Sí. Bueno, pues a mí alguna vez, yo quería dar muchas explicaciones sobre eso, pero alguien una vez allá en Colombia nos habló de esto y a mí me sirvió y me dijo, mira, una meta uno la proyecta y la puede uno cumplir o no y ya, ¿no? Pero un ideal es algo por lo que uno da la vida. Entonces cuando uno piensa en dar la vida, uno no da la vida por algo, la verdad. Hay gente que dice, yo doy la vida por un partido político. Y uno dice, nah, por un partido político. Yo creo que uno no alcanza a decir, doy mi vida así. Uno da la vida por alguien, no por algo. Una mamá da la vida por su hijo. Un hijo da la vida por sus padres. Y Dios da la vida por nosotros. Y uno puede dar la vida por Dios, eso sí. Y eso sí transforma. Los ideales transforman el mundo, ¿no? Y uno puede proyectar muchas metas y cosas, y eso es parte del proceso. Pero lo más importante es aquí, en este momento en el que ustedes están en la vida, pensar cuáles son los ideales. ¿Ustedes tienen algo alguien por quien dan la vida ya o no? Pues ese es el motor para cumplir cualquier meta después, eso sí. Y me dice, bueno, yo ya tengo ese motor en la vida o no. Y si no, pues hay que aclararlo rápido. Porque se nos va el tiempo, se nos va muy rápido. Y esto hay que emprender esta tarea ya, con ese motor
que hace que las metas se queden corticas. San José María decía, soñad y os quedaréis cortos. Este lugar pues, es una muestra clara de eso, ¿no? Cuando llegó don Pedro Casiaro acá, pues aquí había todo por hacer. Y ahora uno ve pues mucho logrado y cuánto más se hará. Se quiere hacer la primaria. Exactamente. ¿Cuántos alumnos hay aquí en el colegio? ¿Cuántos estudiantes? 370. ¿Cuántos? 370. 370. Estupendo. Secundaria y prepa. Imagínense lo que va a haber después. Imagínense. Yo creo que Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. pregunten de Colombia, lo que quieran, cualquier indiscreción, no pasa nada, yo no me pongo bravo. ¿Tienes un libro sobre tus experiencias estas que estás platicando de educación? No lo tengo, estoy formando el nuevo currículum ahí en el colegio con los profesores, estoy en toda esa experiencia y la estamos documentando y de ahí va a quedar. A mí me preguntaban... ¿Cuál es tu correo? ¿Cuál es tu correo para preguntarte de esa experiencia? Sí, Muy interesante. josellorente@locerros.edu.co. ¿José.Llorente? José Llorente, sin el punto. Y los cerros, no los cedros, sino los cerros. Locerros.edu.co. A mí me preguntaba, Cristian, que cuál era el logro y tal vez decía, lo que más me ha dejado pues como contento en estos últimos años ha sido crear la coordinación de aprendizaje experiencial en el colegio. ¿Que de dónde salió? De lo que viví en el club. De lo que viví en el club me encontré con un egresado que no había estado en club, pero que es un profesional de esto, de todo lo que son la logística y la guianza de expediciones y de experiencias en medio de eso. Y profesionalizamos todo ese tema, y no solamente de expediciones, sino de cómo capitalizar todos los proyectos que se hacen en el colegio para que sean cosas que se reflexionen y se aprenda a través de eso. O sea, mezcla un poco el aprendizaje experiencial y el aprendizaje basado en proyectos. Entonces tenemos varias líneas de trabajo en esa coordinación y eso ha salido francamente bien y no hemos tenido que invertirle mucho porque hemos encontrado una resonancia inmediata en los estudiantes y uno dice, esto funciona rápidamente. Entonces, y al final uno dice, no es tampoco nada original, uno no hace cosas del todo originales, sino que uno toma un poquito de aquí, un poquito de acá. Yo cogí la experiencia del club, me encontré con esta persona, nos conectamos y empezó a salir eso adelante. Ustedes me imagino que les gusta caminar y hacer expediciones y todo esto, ¿no? Pues ahí ya creo que uno aprende muchísimo. Y si a eso lo conecta uno con el currículum. Dicen que todo tipo de temperamento se ve afectado bien, o sea, para mejor, con las excursiones. Sí. A cualquiera de los 8 temperamentos clásicos les viene bien. Preguntaban otra vez tu correo. Sí. José Llorente Llorente con doble L @locerros.edu. Los cerros todo junto, ¿no? Locerros todo junto, .edu.co de Colombia. .edu.co. Sí. Entonces, eso fue como lo más gratificante en estos últimos años. Los profesores al principio no me entendían mucho en el colegio. No, pues, es una inercia, ¿no? Y me decían, pero José María, hemos perdido muchos días de clase como para tener expedición y caminata con los estudiantes desde los 5 años. Desde los 5 años hasta el último año, todos los años tienen que tener una expedición y una caminata, por lo menos, ¿no? Y entonces me dicen, pero es que estamos dejando de ver temas. Tenemos que ver tantos temas. Y yo digo, mira, temas. Pues rebaja el número de temas. Son 10, pues que vean 5. Creo que no va a cambiar drásticamente la vida de uno si uno ve 5 temas en vez de 10 temas, ¿no? Pero en cambio de la expedición no se les va a olvidar, ¿no? Los conocen. La expedición no se les va a olvidar. Y te conocen. Y además no es una cosa por otra, ¿no? Ahora nos ha pasado que ya las planeaciones, por ejemplo, de esas expediciones, el profesor de ciencias dice, van a ir a la ciudad perdida, a la Sierra Nevada de Santa Marta. Ok, listo. Pues allá van a encontrar estos ecosistemas, esta vegetación, estas cosas. Entonces no vayan allá a conocer, vayan a reconocer lo que vamos a ver ahora en clase. Y allá van a verificar y a recopilar datos y luego los van a traer aquí y vamos a terminar de reflexionar y analizar sobre eso. Entonces el profesor de ciencias se puede valer de eso para
sacarle mucho partido. Y así cada una de las áreas. Inglés, en vocabulario, pues les pone vocabulario propio de allá. Sociales, entonces hablan de los arawaks, que son la sociedad de allá, y entonces aprenden un poco de la economía que se maneja allá, y la geografía, y Y entonces al final, pues la expedición se convierte como en la excusa para aprender. Pero es una excusa con la que uno, como estudiante, uno dice, uy, yo en esto le pongo todas las ganas, ¿no? Eso sí, entonces ha salido bien. Entonces yo creo que eso sí es algo del ADN de nuestros colegios. Todos somos así. Y se llama Pirineos, la coordinación, en honor a la travesía de los Pirineos de nuestro padre. Bueno, muy bien. Muchas gracias, José María. Oye, no, a ustedes. Muchas gracias.